Bienvenidos. El día de hoy analizaremos un tema clave en la biomedicina moderna, el papel de la microbiota intestinal en enfermedades neurológicas, un campo que ha evolucionado nuestra comprensión del cuerpo humano. Para empezar, debemos cambiar completamente nuestra perspectiva. El intestino no es solo un órgano digestivo, sino un ecosistema altamente complejo, donde habitan billones de microorganismos que interactúan constantemente con nuestro organismo. El artículo introduce el concepto del eje intestino-cerebro, que se define como una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal y la microbiota. Esta comunicación ocurre por tres vías principales: vía endocrina, inmunológica y neuronal, especialmente a través del nervio vago. Ahora bien, aquí es donde entra el enfoque físico-químico. Todo este intercambio de señales depende de un fenómeno fundamental: la interacción en superficies biológicas, particularmente la absorción. La mucosa intestinal va a funcionar como una interfase activa, donde moléculas producidas por bacterias, como ácidos grasos de cadena corta, metabolitos del triptófano o lipolisacáridos, deben primero interactuar y adherirse a la superficie epitelial antes de poder atravesarla. Dicha acción va a implicar que la composición química de la superficie, membrana celular, mucina y glicoproteínas, y las propiedades fisicoquímicas del medio van a determinar qué sustancias se absorben, con qué afinidad y con qué velocidad. El artículo también menciona que los metabolitos bacterianos pueden, en este caso, activar señales locales, pasar a circulación sistémica e incluso atravesar la barrera hematoencefálica. Para esto, solamente va a ocurrir si previamente se logra la interacción efectiva con la barrera intestinal. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando este sistema se altere? Bueno, aquí aparece el concepto de disbiosis. Dicho concepto es el desequilibrio de la microbiota intestinal. Desde un punto de vista biofísico, esto implica una modificación en la naturaleza de la superficie de absorción. Por ejemplo, aumenta la permeabilidad intestinal, se altera la composición del moco, cambia la afinidad por moléculas inflamatorias. Esto permite que sustancias como los lipolisacáridos bacterianos o LPS se absorban con mayor facilidad, lo que va a incrementar su paso al torrente sanguíneo y generará una inflamación sistémica. Por otra parte, el artículo también resalta que estos procesos influyen directamente en el sistema inmunológico, modulando a los linfocitos T, los cuales son reguladores, células dendríticas y producción de citocinas. Desde un enfoque químico, esto se puede interpretar como una competencia de absorción molecular, donde metabolitos beneficiosos, como los AGCC y moléculas proinflamatorias, compiten por interactuar con la mucosa. Además, cabe recalcar que estos metabolitos también van a afectar a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo cual es clave porque determina qué señales van a llegar al cerebro. En resumen de todo esto, en esta primera parte debemos entender que 1. El intestino va a funcionar como una plataforma de absorción selectiva. 2. La microbiota regula qué moléculas interactúan con esa superficie. Y por último, cualquier alteración en este sistema impactará directamente en el cerebro. Con esto en mente, pasamos a analizar cómo estas alteraciones se traducen en enfermedades neurológicas concretas. Continuando con esta idea, el artículo analiza cómo la alteración de la microbiota intestinal se relaciona con diversas enfermedades neurológicas, como Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica y esclerosis lateral amiotrófica. En todas ellas existe un elemento en común: la inflamación crónica y la difusión inmunológica, todos moduladas por la microbiota. Por ejemplo,
En la enfermedad del Parkinson se ha observado una disminución de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, como los antiinflamatorios. Esto aumenta de bacterias proinflamatorias, hace mayor permeabilidad intestinal, lo que favorece el paso de las toxinas bacterianas que pueden inducir procesos como la acumulación de la proteína alfa-sinucleína, esta clave para la patología. Desde entonces, la perspectiva de la absorción implica que la mucosa intestinal pierde su selectividad, permitiendo la interacción y transporte de moléculas dañinas. En el caso del Alzheimer, el artículo menciona que ciertos perfiles bacterianos están asociados. Por ejemplo, tenemos mayor inflamación, mayor depósito de beta-amiloide, alteraciones cognitivas, entre otros. Esto refuerza la idea de que la microbiota no solo afecta al intestino, sino también procesos neurogenerativos complejos. Ahora bien, llevemos esto al campo farmacéutico. Si entendemos que el problema inicia en la interfase de la absorción intestinal, entonces podemos diseñar estratégicas terapéuticas enfocadas en, número 1, la modulación de la microbiota. Por ejemplo, utilizando antibióticos o prebióticos, probióticos o alguna dieta específica. 2. El control de la absorción molecular. Aquí podemos desarrollar agentes absorbentes de manera selectiva, materiales que secuestran las toxinas antes de que interactúen con la mucosa. 3. La regulación de la permeabilidad intestinal. Podemos ocupar fármacos que restauren las uniones estrechas y que reduzcan a su vez las reuniones de leaky gut. 4. Podemos ver las intervenciones avanzadas. Por ejemplo, aquí podemos observar un trasplante de microbiota fecal, terapias dirigidas al metabolismo bacteriano, entre otros. Es por eso que podemos decir que el artículo destaca que muchos de los efectos de las microbiotas están mediados por su capacidad de modular el estado inflamatorio del organismo, lo cual abre una enorme oportunidad terapéutica. En conclusión, este artículo nos permite entender que la microbiota intestinal actúa como un verdadero órgano capaz de influir y regular el sistema nervioso central. La clave de todo el proceso es la interacción de superficies. En lo biológico podemos decir que la microbiota controla las moléculas que interactúan en la barrera intestinal. Ahora bien, en lo patológico, la disbiosis favorece la absorción de sustancias proinflamatorias. Y en lo farmacéutico, el futuro está en controlar estas interacciones para prevenir un daño neurológico. Finalmente, aunque la evidencia es creciente, el artículo señala que aún no se ha demostrado completamente la causalidad. Es por esto que se requieren más estudios prospectivos. Sin embargo, lo que ya es claro es que cuidar la microbiota intestinal no solo impacta la digestión, sino también la función cerebral y la salud neurológica. Y desde entonces, de la fisicoquímica, podemos decir que todo comienza en un lugar muy específico, la superficie de nuestras células intestinales. Queremos agradecer por este video, les dejamos a continuación el artículo por si gustan consultarlo. Gracias por su atención.